Hola manada de lobas y lobos, vamos a empezar hoy una nueva sección llamada Biografías Atómicas. ¿En qué se basa esta Biografías Atómicas? Yo hace un montón de años, en el 87, creé para el fanzine Trantor que yo dirigía una sección llamada Átomos Dispersos. Esa sección tenía relatos ultra cortos, o sea, normalmente en las revistas se publicó siempre relatos ultra cortos, pero que yo sepa, antes del 87 y en habla hispana, no, ninguna revista que yo sepa, ojo, me puede escapar porque obviamente no conozco todas las revistas de cada país y bueno, tendrían que decirme, mirá, en tal año salió esto. En las revistas tenían una sección dedicada a ultracortos. La revista Trantor que nosotros sacamos, éramos un grupo, yo la dirigía, tuvo esa sección dedicada a ultracortos que yo la creé y yo le puse el nombre Átomos Dispersos y después lo incluí en la revista Mordedor. Ahora, la revista Mordedor no tiene esa sección porque toda la configuración y la diagramación y el estilo cambió radicalmente. No sé si más adelante la tendrá, quizás sí, quizás no, eso va a depender de un montón de factores, pero por ahora se me ocurrió crear una sección en el canal llamada Biografías Atómicas, que son mini biografías de escritores, porque generalmente las biografías más complejas y profundas que yo hago me llevan muchas horas de grabación y después muchísimas horas de edición y puedo demorar más de una semana. Entonces voy a hacer unas biografías más resumidas que después podrán ser más extendidas, como en este caso vamos a hablar de August Derleth, y de esa forma puedo estar divulgando escritores sin tener que estar esperando semanas para hacer una biografía. Material, o sea, ¿saben por qué se me ocurrió? Porque encontré carpetas y bolsas de material viejo que yo tenía, que yo recopilaba para escribir biografías para revistas y eso, hace 30 años atrás. Entonces, recopilé algunas cosas y con esas cosas hago la mini biografía. Voy a tratar de resumirla lo suficiente para no pasarme de la media hora, que sería lo ideal. Bueno, justo en las afueras de la ciudad de Soc hay un camino tranquilo que conduce a una finca. En esa finca hay una casa de piedra arenisca de aspecto acogedor, rodeada de árboles, llamada El Lugar de los Halcones. Y dentro de Place of Hoc nació una de las editoriales más silenciosamente influyentes de los Estados Unidos. Ambas casas, la editorial y la doméstica, fueron construidas por August Derleth. Desde su primera historia, publicada en 1926, hasta su muerte en 1971, Derleth se estableció como uno de los escritores más prolíficos y diversos de Wisconsin, autor de más de 150 libros. Su producción abarca una amplia gama de géneros que incluyen poesía, no ficción, misterio, aventuras juveniles, ficción histórica y biografía, pero sus obras más conocidas son Sauk Prairie Saga, una serie de libros que tiene su lugar en Sauk Prairie, una fusión de Sauk City y Prairie du Sac. La joya de la corona de la saga a menudo se considera Walden Wood de 1961 y el intento de darle de emular la crónica similar de la costa este de Thoreau a través de escritos de diarios sobre sus compañeros del Medio Oeste. Derleth fue más grande que la vida en su legado de escritura y en la vida misma. Un escritor señaló que se parecía más a un jugador de fútbol o un leñador, y cuando su compañero de Wisconsin, Frank Lloyd Wright, le dijo a Derleth que en lugar de los halcones se parecía más a un granero, el propio Derleth tuvo la ingeniosa respuesta: ¿por qué no? Un toro va a vivir en él. Las obras de Derleth se centraron en el mundo muy real del centro de Wisconsin. Hablaban de terroríficos monstruos antiguos, hombres lobo, vampiros, fantasmas, extraterrestres, bárbaros y todas las demás cosas que surgen en la noche. Estas historias ahora forman los géneros de terror, ciencia ficción y fantasía, pero en el momento en que Derleth comenzó su carrera escribiendo para las revistas pulp, a menudo se agrupaban en una categoría: ficción rara o weird fiction. Durante 32 años, Derleth supervisó Arkham House, un sello editorial especializado que ofrecía a los autores de ficción extraña la rara oportunidad de publicar sus obras en forma de libro. De la oficina de Derleth, dentro del Lugar de los Halcones, llegó un catálogo de publicaciones históricamente significativas. El primer libro de Ray Bradbury, uno de los escritores en ficción más famosos y leídos, el primer libro de Robert Bloch, el habitante de Wisconsin mejor conocido como el hombre que escribió Psycho, una de las primeras obras de Robert E. Howard, artífice de Conan el Bárbaro, el debut en Estados Unidos del escritor de terror británico Ramsey Campbell, y lo que es más significativo, The Outsiders and Others, la primera colección publicada de historias de H.P. Lovecraft. Uno de los más grandes escritores de Estados Unidos y el más importante escritor de horror estadounidense. Es un legado poderoso para dejar atrás y todo comenzó con una historia,
la que un joven Derlet vendió en 1926 a la de 16 años. La historia era un cuento de vampiros titulado Bats Belfry y se la vendió a una publicación que se anunciaba a sí misma como la revista única Weird Tales. Todas mis historias, escribía Lovecraft, aun cuando no tengan ninguna relación entre sí, remiten a una tradición, a una leyenda fundamental, según la cual este mundo estuvo poblado en otro tiempo por seres de otra raza. Eran adeptos a la magia negra, pero perdieron su dominio sobre este universo y fueron expulsados de él. Sin embargo, siguen viviendo fuera y están siempre dispuestos a recuperar el dominio de la Tierra. Este tema central en la obra de Lovecraft, el maestro de Providence, nacido en 1890 y muerto en 1937, fascinó a los lectores, pero también a los amigos y corresponsales de su creador. Innumerables autores de relatos fantásticos que retomaron por su cuenta lo que se ha denominado los mitos de Cthulhu, esa expresión que dio título a una famosa recopilación de relatos publicada por Alianza Editorial y Bruguera también. O sea, excelente las dos recopilaciones, pero para mí es superior la de Alianza de Rafael Llopis, ya fallecido por desgracia. Y la otra, que era de Fraveti, también es la primera. El primer acceso que yo tengo a Lovecraft es por intermedio de los 3 libros de Bruguera de Carlo Fraveti, la recopilación de Carlo Fraveti. Es mejor, es superior la de Llopis porque incluye el Wendigo de Bloodwood, incluye Vinum Sabati de Machen, que no me acuerdo si está en la... El Wendigo no está en la de Bruguera, pero no recuerdo si está Vinum Sabati de Machen. O sea, creo que la de Fraveti va más para los escritores contemporáneos de Lovecraft, mientras que la de Llopis es más histórica, o sea, es más profunda y analiza también los orígenes de las historias que al final hicieron que Lovecraft creara los mitos de Cthulhu. Derlet nació en 1909. Publicó su primer relato a los 16 años de edad. Su tesis universitaria versó sobre el cuento fantástico. Algunos dicen que a los 15, o sea, es medio... Ahí hay una discusión en el tema, pero es lo mismo, para mí es lo mismo. O sea, yo era un pibe, era un adolescente en las dos. Su tesis universitaria versó sobre el cuento fantástico en lengua inglesa, lo que demuestra su profunda inclinación por este género. Muy pronto estableció correspondencia con Lovecraft, a quien expresó su admiración y de quien llegó a ser amigo. En el año 1939, es decir, 2 años después de la muerte del maestro, fundó junto con Donald Wandrei la empresa Arkham House, bautizada con el topónimo mítico de Lovecraft. Esta editorial, muy modesta en sus comienzos, se proponía dar a conocer la obra de Lovecraft, que hasta entonces se hallaba dispersa en revistas. En ese tiempo Derlet tenía 30 años y Wandrei 31. Los dos jóvenes admiradores editaron prácticamente toda la obra de Lovecraft, pero también la de los más grandes autores de literatura fantástica como Machen, Lord Dunsany, Hodgson, Bloodwood y los autores contemporáneos herederos de los mitos del Cthulhu, Robert Howard obviamente. La actividad de Derlet fue considerable. Su obra escrita como autor y antologista es extensísima. Publicó más de 150 volúmenes de todas clases, policíacos, históricos, ensayos, etc. Acá el problema que tiene Derlet, o sea que tuvimos mucho, que yo ahora ya lo superé, que le tenemos un poco de rabia a Derlet, fue que, primero que no es un gran escritor, vamos a empezar por ahí. Al lado de Lovecraft es prácticamente una especie de clon mediocre de Lovecraft. Pero le quita la obra a Barlow, ayudado por la tía sobreviviente de Lovecraft. Robert Barlow era el albacea que deja Lovecraft, pero Barlow no era muy práctico y la obra hubiera muerto quizás en el anonimato si no fuera por Derlet. A pesar de que Derlet era bastante arribista y especulador, y bueno, hay que reconocerle que gracias a él tenemos publicada toda la obra de Lovecraft. Gracias a él, chao, no hay otra. Nos puede caer bien o mal, pero es lo que hay. Publicó también poemas y relatos fantásticos que solía firmar con el seudónimo Stephen Gendon y que se publicaron casi siempre en la revista Weird Tales. Además, completó algunas obras inéditas que Lovecraft había dejado inconclusas: La sombra que vino al espacio y El que acecha en el umbral. El que acecha en el umbral lo hizo mierda, o sea, viene bárbaro y 3/4 para adelante se transforma en una especie de galimatías, de palabras impronunciables. Fue como que quiso inventar más dioses que Lovecraft, que le quedaban como el culo, y se arruina. El libro El que se echa en el umbral es una novela que Lovecraft no había terminado, termina muy mal porque la termina Derlet y no tenía la categoría para continuar una obra de Lovecraft. Él tenía sus propios libros,
Pueden gustar o no, a mí me gustaron, a mí me divertían los relatos de Derlet, pero reconozco que el que se echa en el umbral lo hizo mierda. También escribió 2 pastiches de Lovecraft, La máscara de Chulú y La huella de Chulú, libros que los tengo ahí en Alianza también. Murió en 1971 y a su muerte Wondrey se hizo cargo de la empresa y asumió la dirección y continuidad de Arkham House. Donald Wondrey había nacido en 1908 y muy pronto se sintió atraído por lo fantástico. Escribió y publicó precozmente, muy pronto formó parte del círculo de Lovecraft junto a jóvenes autores de obras fantásticas como Robert Bloch, Frank Belknap Long, Clark Aston Smith, Robert Howard, Keller y Henry Kuttner. Fue cofundador junto con Derlet de Arkham House y fue él quien tomó la iniciativa de publicar la correspondencia de Lovecraft, que había tenido centenares de corresponsales. Durante años se dedicaron a reunir cartas, a transcribirlas, a clasificarlas, a archivarlas. Este trabajo gigantesco no salió a la luz en Estados Unidos hasta 1965. Ahora ya hay libros en español también sobre las cartas. Entre sus obras más conocidas figuran la novela Cementerio del Espanto y su colección de cuentos El ojo y el dedo. Su novela está dedicada a Lovecraft y acusa una gran influencia de él, lo que no le impide ser profundamente original. Una misteriosa estatuilla verde es el detonador que pone en marcha una serie de episodios extraños en los que interviene el guardián del sello, una columna verdosa fuente de misteriosa energía y una raza de titanes cuyo regreso a la Tierra es inminente. Wondrey reconoce como maestros a Poe, Pierce, Lovecraft y por supuesto a Hodgson y a Clark Aston Smith, otro autor enigmático. Y así seguiríamos. Bueno, por ejemplo, en el panteón demoníaco que imaginó Lovecraft junto a Yog-Sothoth y a Nyarlathotep, el caos reptante ocupa un sitio privilegio Chulú, dios del mar y de los horrores que éste esconde en su seno. Añadimos a Satoth, Astur, Shub-Niggurath, posteriormente otros seres maléficos enriquecieron ese panteón gracias a la fértil imaginación de los devotos de Chulú, como por ejemplo los perros de Tyndalos y Chogar Font de Frank Belknap Long. Los perros de Tyndalos es increíble, es uno de los mejores relatos que hay de los mitos del Chulú. Nigota de Henry Kuttner, Satowa y Atlas Nacha de Clark Aston Smith, Loyo y Gor, Sar y el pueblo Chocho, Itaka y Chuga de August Derlet, Glaki y Daulot de Ramsey Campbell, Shit Silt y Jude M de Brian Lumley y Los parásitos del espíritu de Colin Wilson. Colin Wilson hablaba peste de Lovecraft, sin embargo escribió algunas cosas bastante interesantes. Lovecraft se había imaginado un libro maléfico que sus personajes consultan incansablemente con el objetivo de adquirir un sombrío saber. Ese libro es el Necronomicon, que de mito se ha convertido en realidad y que contiene la frase enigmática y omnipresente: no está muerto aquello que puede yacer eternamente, y con extraños evos la muerte también puede morir. Lovecraft inventó también los manuscritos nacóticos, el texto de Relié y el libro de Sian. Los miembros del círculo completaron esta biblioteca maldita: el libro de Yvonne de Clark Aston Smith, unas Preligen Kulten de Von Huns que inventó Howard, de Vermis Mysterii de Lou Biprin creado por Robert Bloch, fragmento de Xelaeno y Culte de Ghouls del conde Derlet, que es August Derlet. Lovecraft le ponía sobrenombres a todos: estaba Bob Pistola, Howard, y el conde Derlet era August Derlet. Como vemos, a los grandes antiguos en el centro de la creación de Lovecraft siguen obsesionando a los autores de ficción fantástica. Ya hay 3 generaciones de adeptos a Chulú, se está preparando una cuarta. Lovecraft no ha dejado de morir y resucitar. La tradición afirma que Panglui Mnag Chulú Relié Walf Tang, lo cual naturalmente significa en su morada Relié, la ciudad muerta de Chulú, aguarda sumida en sueños. Arkham House nunca tuvo un verdadero éxito financiero, pero la editorial creció en las décadas posteriores a su fundación. El hijo de August Derlet, Walden, dice que el éxito de su padre provino de su increíble ética de trabajo y ayudó a que la empresa creciera mucho más allá de los límites de su oficina. O sea, Derlet era complicado, ya saben, el tema de Barlow, pero en general no se lo tiene mal conceptuado por parte de los escritores a los que les publicó. Almacenaba libros por toda la casa, pero principalmente en el sótano y arriba en una habitación libre donde empacaba los libros y los preparaba para enviarlos, dijo Walden. En 1968 el negocio había crecido tanto que construyó un almacén en su terreno para operar, pero de 1939 a 1967 todo se hizo fuera de la casa. Y luego un evento repentino lo cambió todo. El 4 de julio del 71, August Derlet regresó de un paseo a la oficina de correo sintiéndose cansado y enfermo. Se acostó a descansar y murió de un infarto esa misma mañana. En los años transcurridos desde entonces, el impacto de Derlet en el género de ciencia ficción y fantasía ha pasado desapercibido. Según su hijo, hay tantas veces que se entrega un premio o se escribe una biografía y se olvidan de mencionar a papá.
Realmente deseo que papá obtenga crédito por lo que ha hecho, no solo por la popularidad de Lovecraft, sino por todo el género de fantasía, dijo Walden. Pero la gran obra de Derleth sigue viva, gracias en parte a la Sociedad August Derleth, formada en 1978 para preservar su legado. El grupo trabaja para mantener sus libros impresos y celebra su trabajo en un festival anual de Walden West que se lleva a cabo cada año en South City. Arkham House también vive, aunque su supervivencia no es tan segura. Después de algunas contrataciones provisionales, James Turner fue nombrado nuevo editor de Arkham House en 1974. Comenzó a poner en producción proyectos que habían estado inactivos desde la muerte de Derleth, además de adquirir material nuevo, incluida una incursión en proyectos más afines a la ciencia tradicional. Después de que él y la hija de August Derleth, Avril, entraron en conflicto por diferencias creativas en 1996, él dejó la empresa y ella asumió el cargo de presidenta y directora ejecutiva. 2014 marca el 75 aniversario de la fundación de Arkham House y aunque la compañía aún no es reconocida en gran medida, todavía ofrece una salida para la publicación de ficción extraña. En 2009 Arkham House se asoció con el editor canadiense George Vanderburg y su sello Battered Silicon Dispatch Box para publicar un conjunto de libros de 4 volúmenes titulado The Macabre IV en 2009, celebrando lo que habría sido el cumpleaños número 100 de Derleth. Y aunque Avril Derleth falleció en 2011, sus hijos Damon Derleth y Daniel Jacobs continúan con el legado familiar, guiando el pequeño sello de Wisconsin que hizo una gran contribución a la literatura estadounidense. O sea que por suerte, los nietos de Derleth siguen manejando Arkham House. Derleth, hay que reconocer, ya les digo, yo tuve años caliente con Derleth diciendo, que hijo de puta, pobre Robert Barlow. Pero el problema que tenía Barlow, que terminó autoinmolándose, porque uno de los alumnos de la Universidad Centroamericana donde él daba clases lo iba a delatar como gay, y el pobre Barlow no podía resistir. En una época donde ser gay era prácticamente un acto delincuente, una época aberrante. Ahora se les fue la mano. Podían haber asumido esta nueva realidad y haber aprovechado de los derechos que se les han otorgado, por suerte, porque somos todos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos, y no importa la elección sexual, pero bueno, ahora se les fue la mano y están haciendo una cagada tras otra. Y me imagino que muchos gays y muchas mujeres gay y hombres que no tienen esa impronta grotesca de andar gritando vamos por tus niños, desnudándose en público, desnudándose en una escuela primaria, o sea, todas esas cosas, me imagino que a la gente que es gay pero que realmente para ellos es solo una elección sexual y no tiene por qué ser un acto de exhibicionismo brutal, ilegal, porque los heterosexuales nos exhibimos en la calle y vamos presos, es una falta. Atentado violento al pudor se llama, y ellos hacen un atentado violento al pudor, pero parece que tienen una ley que está sobre nosotros y les permite hacer lo que quieran, porque están haciendo lo que quieran, y por eso estamos nosotros en un estado de guerra constante con ellos, porque ellos empezaron la guerra y nosotros la seguimos, obviamente. La gente que es gay tendría que darse cuenta que en una época donde a Alan Turing lo obligan a esterilizarse químicamente para no ir detenido y perder absolutamente cualquier posibilidad de trabajar en Inglaterra, lo mismo que en Estados Unidos con el tema de Barlow, que bueno, era un estadounidense y no estaba en Estados Unidos cuando le pasa eso, pero sabía que su vida se iba al diablo. Aparte, yo no sé si los padres vivían todavía, no me acuerdo, y si se hubieran enterado qué hubiera pasado, yo no sé, yo creo que no sabían que Barlow tenía esa elección sexual, o sea, creo que no sabían, y en esa época hubiera sido brutal para los padres y para él también, ¿no? La cuestión aquí es que Derleth se le queda con la obra, ayudado por la tía de Lovecraft, y Barlow se la entrega por un tipo honesto, decente. Por algo Lovecraft lo elige como albacea. A mí me hace gracia los que dicen que Lovecraft era homofóbico, cuando yo creo que Lovecraft no era tan tarado para no darse cuenta que Barlow era gay, y le entrega a un gay toda su obra. Antes de morir lo deja como albacea. ¿Eso qué quiere decir? Que confiaba plenamente en Barlow. No se la entregó a otro escritor, se la entregó a Barlow. Entonces ¿qué pasa ahí con el tema de Lovecraft?
Hay mucha gente porque escribió tal o cual cosa, porque dijo que Hart Crane era una marica insoportable. Bien, todos tenemos alguna calentura con alguna persona gay o una persona afrodescendiente. Mucho más tenemos con gente de nuestra propia raza. O sea, yo no tengo problemas en este momento con afrodescendientes. Nunca tuve un problema. Sí tuve problemas, y tampoco con gays. O sea, sí con la gente estos militantes LGBTQ+, que me insultaron y me amenazaron de muerte. Cagones, me amenazan desde España, garcas. Solo con esos imbéciles. Pero después siempre mis problemas han sido con gente blanca. El 90% de mis problemas, de mis conflictos, de mis peleas, de mis piñas en la calle, de que me robaran material, de que me estafaran, siempre me estafó gente blanca. Y uno lo tiene que reconocer. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la gente de mi raza es la peor. A mí me han cagado gente blanca. Nunca me estafó un negro. Nunca me estafó un gay. Siempre gente blanca heterosexual. Porque son con la gente que me vinculo. Me robaron historias. Se me quedaron con empresas. Me hicieron de todo un poco. Me estafaron con dinero. Me traicionaron como amigos. Siempre gente blanca. Entonces digo, ve cómo va la mano. Y en el caso de Derlet, bueno, lo positivo es que Derlet fue un tipo ejecutivo y un tipo que metió mucho para adelante con la obra de Lovecraft y la difundió. Y a pesar de que Arkham House no fue una editorial tipo Penguin Books, hizo todo lo necesario para que los libros de Lovecraft terminaran llegando a nosotros. Porque en el momento que yo leo a Lovecraft, todavía se pagaban derechos de autor por Lovecraft. Y se le estarían pagando a Derlet y Arkham House. Ahora, obviamente, Lovecraft es un escritor de dominio público. Y todo el que publica Lovecraft y nos cobra muy caro los libros, porque nos cobran carísimo porque saben que somos fanáticos y vamos a ir a comprarlo. Todos los que venden ahora libros de Lovecraft no pagan derecho de autor. Eso tendría que ir volcado a un precio más razonable. Pero no, parece que no les interesa. Los editores lo único que quieren es hacerse cada vez más rico, más rico. Después me dicen, no, pero no vendemos nada. Bueno, loco, dedicate a otra cosa. No venden nada. Si no venden nada, porque sos un desastre. Porque sos un culo roto, porque sos un sorete, porque maltratás a los escritores y porque tus ediciones son una mierda. Y las traducciones son peores. Entonces digo que no me vengan a mí a llorar la milonga porque no les creo, a los editores no les creo nada. Capaz que hay gente bien, me imagino que sí. Hasta ahora con los que me he topado, el único con el que tuve un buen relacionamiento a lo largo de las décadas fue con el Mundo Canalda, que es de la editorial Fin de Siglo Uruguay. No sé si está vivo todavía porque era bastante mayor que yo y yo ya voy a cumplir 60 años el año que viene, así que capaz que Canalda tiene más de 80, capaz que ya está recontra jubilado si está vivo, ojalá que esté vivo, un buen loco. Y yo cometí el error de no publicar mi primer libro de relatos ahí. Por un lado un error y por otro también los relatos eran un poquito... le faltaba un poquito todavía de desarrollo. Pero es un libro primerizo de un tipo de 23, 22, entre 22 y 24 tenía más o menos. Así que obviamente se hubiera tomado eso en cuenta. Y era una etapa para seguir adelante y para mejorar. Lo importante creo que hubiera sido para mejorar. Bueno, terminó acá este video. Vamos a hacer uno capaz que voy a ver si hago uno por semana de estos autores. Me interesan los que vienen, creo que van a ser Bloch. También voy a hacer de Howard, también voy a hacer de... Porque no se olviden que yo he hecho ya de Howard y son 2 videos de 1 hora cada uno, con 50 minutos. Vamos a hacer estos resúmenes chicos para los jóvenes que están accediendo a este canal, a la gente más joven, para la muchachada, como dicen los viejos chotos de acá de Uruguay. Para la gente joven, de repente no se banca un video de 2 horas y dentro de todo saben quién es el escritor. Si les interesa, ahí sí pueden ir a los videos de 2 horas. Ya después vamos a hacer uno de Derlet mucho más profundo que este, que es bastante general, y también hablo de otros escritores como Wondrey, y principalmente de Lovecraft. Nos vemos en el próximo video de Biografías Atómicas. Dal Sueño.